Por siglos, las religiones han dibujado una línea divisoria, los salvados de un lado, los condenados del otro. Un cielo prometido para algunos, un infierno eterno para otros. Pero hoy nos detenemos para mirar más de cerca. ¿Es posible que todo lo que nos enseñaron sobre el destino del alma esté incompleto? ¿Dónde queda la justicia de Dios cuando tantos parecen quedar fuera? ¿Cómo encaja su misericordia en un panorama donde el infierno se presenta como castigo eterno? Y entonces, ¿qué ocurre con los millones que nunca escucharon el mensaje de salvación? ¿Qué papel juega nuestra libertad para elegir? ¿Hasta qué punto nuestras decisiones nos acercan o nos alejan de lo divino? Este es un viaje que cruza fronteras, generaciones y tradiciones, para buscar una verdad más profunda. Una historia que explora el corazón de las creencias humanas y se pregunta, ¿y si el amor de Dios no excluyera a nadie? El universalismo. Ojai, California. Nuestro primer entrevistado es Rob Bell, expastor y fundador de la mega iglesia Mars Hill, reconocido por Times como una de las 100 personas más influyentes del mundo. Además de ser autor de más de 15 libros, incluido el bestseller del New York Times Love Wins, un libro que cuestiona profundamente las ideas tradicionales sobre el cielo y el infierno, Rob es también un destacado conferencista. Ha llevado su mensaje transformador a miles de personas en giras como todo es espiritual y los dioses no están enojados. En esta entrevista exclusiva, exploramos sus ideas, su visión espiritual y por qué ha impactado tanto el pensamiento contemporáneo. La idea que ha animado a muchas religiones para muchas personas es que hay algún ser divino en algún lugar que si no dices, haces, oras o piensas lo correcto o crees en lo correcto, te enviará al infierno. La vida es lo suficientemente difícil sin creer que las fuerzas más profundas y fuertes del universo están en tu contra y te van a torturar para siempre. Me interesó que Jesús usó la palabra infierno. Cuando usó la palabra infierno, se refería a un lugar real en la ciudad de Jerusalén en el siglo I. La palabra que usó fue Gehenna, y Gehenna significa Valle de Hinnom. Y el Valle de Hinnom era el valle sur en la muralla sur de la ciudad de Jerusalén. Allí es donde la gente arrojaba su basura. Así que él es prácticamente la única persona que lo usó. Y cuando usó esta palabra, se refería a un lugar real donde se estaba quemando esta basura. Así que, esencialmente, estaba diciendo, tú, como ser humano, tienes este poder para tomar decisiones sobre si te moverás hacia los demás con gracia, compasión y amabilidad, o si te moverás hacia las personas con violencia y degradación. Y cuando haces eso, cuando maltratas a los demás, cuando eres indiferente a su sufrimiento, estás esencialmente creando una Gehenna en la tierra, estás creando un infierno en la tierra. Así que empiezo con esto como algo muy poderoso. South Bend, Indiana. David Bentley Hart es un destacado filósofo, teólogo y escritor estadounidense. Autor de obras como La belleza de lo infinito y Que todos sean salvados, además de una aclamada traducción del Nuevo Testamento. Con un doctorado en teología y experiencia docente en universidades como Notre Dame, es reconocido como una de las mentes más influyentes del pensamiento cristiano contemporáneo. Como experto en literatura patrística, Hart tiene un conocimiento profundo de las enseñanzas de los primeros cristianos, quienes, en muchos casos, creían en la restauración de todas las cosas, la apocatástasis. Lo entrevistaremos para conocer su punto de vista sobre el infierno y la salvación de todos. Un amor que pueda contemplar el tormento eterno de sus criaturas y aún llamarse amor es, en el sentido más profundo, un amor ficticio. Un Dios que puede tolerar la condenación final de cualquiera de sus hijos es un Dios cuya esencia no puede ser el amor infinito, el amor que todo lo abraza. Si Dios es amor, no como un accidente o atributo, sino como su misma esencia, entonces su voluntad no puede ser sino la salvación de todos. La idea de que este amor infinito, que dio forma a la creación misma,
pueda generar un cosmos cuyo destino final consista en un horror sin término para algunos de sencillamente incoherente. Las escrituras dan testimonio de esta verdad con una claridad tan abrumadora que su negación solo puede provenir de una lectura miope o de una perversión doctrinal. En Filipenses 2, 10 al 11, Pablo proclama que toda rodilla se doblará, y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. La palabra aquí utilizada, exhomologeo, nos indica una confesión no impuesta, sino una alabanza alegre, plena, exultante. Esto no es la sumisión humillada de los derrotados, sino el reconocimiento gozoso de aquellos que han sido liberados de su ceguera y reconciliados con el amor que es el fundamento mismo de su existencia. Esta misma visión universal se repite en Romanos 14, 11, donde Pablo cita Isaías 45, 23, ante mí se doblará toda rodilla, y toda lengua alabará a Dios. Estas no son palabras vagas ni hiperbólicas. No nos enfrentamos aquí a un Dios que exige rendición a través del miedo, sino a uno que conquista a través de la gracia y el amor, cuya voluntad, siendo omnipotente, es irresistible y cuyo propósito no puede ser frustrado. Ahora nos dirigimos al mundo hispanohablante, desde Valencia, España. Entrevistamos a Bastián Ángel, un joven teólogo autodidacta que ha dedicado gran parte de su vida al estudio de las Escrituras. A través de su canal de YouTube, Bastián dirige un seminario de Apocalipsis para el público en general, utilizando como guía su propio libro El rugido del cordero. Es autor de otros libros, incluyendo la trilogía Dios perdonó, protegió y restauró al mundo, con el último titulado Todos serán salvos, donde expresa su postura sobre la salvación universal. Lo entrevistaremos para conocer su visión sobre este último asunto. Resulta irónico cuando comienzas a estudiar el infierno en la Biblia, y es que este concepto de Gehenna, que era el basurero vertedero de Jerusalén, donde la gente arrojaba su basura o los cadáveres, tiene un trasfondo mucho más tenebroso. Y es que antiguamente los israelitas sacrificaban a sus hijos en el valle de Hinnom, en el Tofet. Pasaban a sus hijos por el fuego y los entregaban como sacrificio a Moloc. Ahora, el libro de Jeremías, capítulo 32, dice que a Dios no se le pasó ni por el pensamiento que hicieran tales abominaciones. Ahora, la ironía está en que más tarde los cristianos toman este concepto del Gehenna o infierno o valle de Hinnom y dicen que Dios está enviando a sus hijos allí. A tan solo unos kilómetros de Valencia, cerca de Sagunto, tenemos a Miguel Ángel Núñez. Un teólogo, filósofo y escritor con un enfoque en la orientación familiar y la espiritualidad. Con una sólida formación académica, cuenta con un doctorado en teología sistemática, 2 maestrías en teología y licenciaturas en filosofía y educación. Durante su carrera, ha trabajado como profesor universitario en América Latina y ha sido invitado a universidades en Europa, Estados Unidos y Rusia. Es autor de más de 80 libros, y dirige la editorial Fortaleza Ediciones. Lo entrevistamos para profundizar en su visión sobre la espiritualidad y los desafíos contemporáneos de la fe, particularmente con respecto al infierno y la salvación. La primera vez que escuché hablar sobre el infierno, no sé si tendría 12 o 11 años, y quedé literalmente aterrorizado. Fue mi tío, que era el pastor de la primera iglesia bautista de la ciudad donde me crié, que nos habló del infierno. Y de ahí me entró una convicción, siendo niño. No puede ser que este mensaje del infierno sea un mensaje que venga de Dios. No puede ser que prediquemos sobre el amor de Dios y a la vez hablemos de un Dios que destruye, que tortura y que mantiene por siglos a las personas siendo torturadas. Esa idea que me parece grotesca, que ingresó al cristianismo en la Edad Media, me parece absolutamente reprobable y absolutamente fuera de lugar. Nos dirigimos a uno de los impresionantes parques de Yellowstone, aquí en Wyoming, rodeados de majestuosos paisajes y la tranquilidad de la naturaleza, el escenario perfecto para explorar las profundidades de la fe. Hoy tenemos la oportunidad de conversar con Julie Feruerda, autora de Raising Hell, quien desafía las creencias tradicionales sobre el infierno.
Le preguntaremos sobre su visión con respecto al lago de fuego. El lago de fuego mencionado en Apocalipsis es un tema que ha causado inquietud y debates a lo largo de la historia cristiana. Sin embargo, al analizarlo detenidamente, encontramos argumentos sólidos para concluir que este no representa un infierno eterno de tortura, como se ha interpretado tradicionalmente. Debemos reconocer el carácter simbólico del libro de Apocalipsis. Este texto está repleto de imágenes metafóricas: una mujer montada en una bestia, un dragón rojo con 7 cabezas, un cordero con 7 ojos y una multitud de personas sobre un mar de vidrio. Pocos discuten el simbolismo de estas visiones. Sin embargo, al llegar al lago de fuego, algunos insisten en una interpretación literal para sustentar la doctrina del infierno eterno. Esto contradice la naturaleza literaria del libro. Si entendemos que las otras imágenes son figurativas, también debemos abordar el lago de fuego desde esta perspectiva. A lo largo de las escrituras, el fuego se presenta como un agente purificador más que como un instrumento de tortura. La palabra griega para fuego, per, es la raíz de nuestro término, puro, y frecuentemente simboliza la purificación y refinamiento. Por ejemplo, Dios es descrito como fuego consumidor, una metáfora que sugiere su capacidad para purificar y santificar. Los creyentes son bautizados y ungidos con fuego, representando transformación espiritual. Jesús y sus mensajeros son descritos como fuego. El fuego es un medio de prueba y refinamiento, eliminando la impureza. Los israelitas fueron refinados en un horno de fuego, una metáfora de sus experiencias de purificación en el exilio. Todos serán salados con fuego, sugiriendo que el fuego tiene un propósito universal de purificación. El concepto de la segunda muerte también nos ayuda a comprender el significado del lago de fuego. Pablo describe como el yo viejo es crucificado con Cristo, una experiencia de muerte espiritual que resulta en una vida renovada. Así, la segunda muerte simboliza el fin de nuestra naturaleza separada de Dios y no una condenación eterna. El uso del azufre en el lago de fuego también tiene connotaciones purificadoras. La palabra griega para azufre, teion, se asocia con incienso divino en la antigüedad, usado para purificar y sanar. Curiosamente, teion comparte raíz con sias, Dios, lo que refuerza su asociación con la divinidad y la purificación. La palabra griega para tormento, basanizo, tiene un significado original que muchos desconocen. Proviene del sustantivo basanos, una piedra de toque usada para probar la pureza de los metales preciosos. Este término no implica tortura, sino prueba y autenticación. Así, el tormento en el lago de fuego puede entenderse como un proceso de refinamiento y prueba, no como un castigo eterno. Chicago, Illinois. Marth, cuyo nombre real es Lako Ukik, es un rapero exmusulmán originario de Bosnia, pero experimentó una transformación espiritual al encontrar la fe en Jesús. A lo largo de su carrera, ha lanzado varios álbumes y se ha destacado en el mundo del rap cristiano. En su vídeo musical titulado Jesús, el Salvador de Todos, Marth expone su perspectiva sobre la salvación universal, cuestionando enseñanzas tradicionales sobre el infierno y promoviendo una visión inclusiva de la redención lograda por Cristo. He is the Savior of all people, especially those that believe. Especially, not exclusively those that believe. Muchos creen que la idea de una salvación universal provocará que las personas se entreguen al pecado y vivan en libertinaje, argumentando que quienes abrazan esta creencia lo hacen porque les gusta el pecado. Esta es la primera reacción de muchos cristianos. Preguntamos a Marth qué opina de ello. Una de las críticas falsas que he escuchado sobre el universalismo es: oh, solo quieres vivir en tu pecado. Eso es lo primero. Dirán si se enteran de que eres un universalista cristiano. Oh sí, ese tipo ama su pecado. Se niega a dejarlo ir, y así está tratando de poner excusas para justificar su pecado. Oh, Dios aún me amará. Dios aún me dejará entrar al cielo, aunque esté haciendo X y Z. Y no podría estar más lejos de la verdad. En realidad, la libertad del pecado. Una vez que te das cuenta de esto, es raro. Es lo opuesto a lo que nuestras mentes pensarían. Es lo opuesto a cómo funciona nuestro ego. Nuestro ego piensa que necesitas castigo, que necesitas estas reglas y que debes ser constantemente advertido e instilar este miedo para que te comportes y no peques. Y la verdad en realidad es que una vez que te das cuenta, puedes pecar, no vas a ser castigado. El pecado pierde su agarre sobre ti, es tan contraintuitivo. Una vez sabes que en realidad puedes, sabes, eso trae muerte.
Y así, cuando la gente me pregunta como, oh, ¿está bien? Entonces ¿puedo salir y pecar? ¿Puedo ir y hacer lo que quiera? Y mi respuesta sería, bueno, pues, no lo sugeriría porque traerá muerte a tu vida. Porque la paga del pecado es muerte, pero en realidad puedes si no has probado suficiente muerte. ¿Sabes? Y especialmente de cristianos que me han dicho esto, que han sido cristianos durante 20 años y luego se enojarán con el universalismo y dirán, oh, ¿por qué estoy siguiendo a Jesús? Debería ir pecar. Tienes como, ¿por qué estás siguiendo a Jesús? Si la única razón por la que seguías a Cristo era para no ir al infierno, nunca has estado siguiendo a Jesús. No tienes idea de quién es Él y no ha hecho nada para transformar tu vida, o no tendrías esa pregunta. ¿Sabes a lo que me refiero? Así que para mí es algo muy contraintuitivo. Si sabes que puedes pecar y no hay un castigo, Dios no te va a torturar para siempre. El castigo está incrustado en el pecado. El pecado que estás cometiendo trae muerte. Es un hecho de esta realidad y de esta dimensión. Cosecharás el fruto de las semillas que siembres. Si siembras buenas semillas, vas a cosechar buenos frutos. Si siembras malas semillas, vas a cosechar malos frutos. Es simplemente un hecho de la vida. Si no has probado suficiente muerte, adelante, prueba un poco más. Pero no es el miedo al infierno lo que te llevará a un verdadero arrepentimiento. Es la bondad de Dios lo que te llevará al arrepentimiento. Moscú, Idaho. Thomas J. Oord es un influyente teólogo, filósofo y estudioso multidisciplinario. Ha dedicado su carrera a explorar el amor, la interacción entre ciencia y religión y el problema del sufrimiento. Además, dirige el Centro para la Teología Relacional y programas de doctorado en el Seminario Teológico Northwind. Es autor de libros como Plurifor Love y la muerte de la omnipotencia y el nacimiento de la omnipotencia, donde desafía ideas tradicionales sobre el poder de Dios y propone una visión basada en el amor incontrolable. Le preguntamos a Thomas cómo explica los pasajes bíblicos donde Dios se muestra como un ser duro y castigador, especialmente aquellos que parecen contradecir la idea de un Dios de amor y misericordia. A medida que leo el texto bíblico, el amor, a menudo, se destaca. Lo vemos más claramente, creo, en la vida, enseñanzas y acciones de Jesús de Nazaret. Pero también lo encontramos en las escrituras hebreas o el Antiguo Testamento, donde una y otra vez los escritores llaman a Dios compasivo, lento para la ira, perdonador, etc. Así que creo que si miramos el amplio testimonio bíblico, los temas del amor se destacan. Sin embargo, también sé que hay algunos pasajes de las Escrituras en los que Dios no es retratado como amoroso. No creo que cada pasaje ofrezca una imagen perfecta de un Dios amoroso. Algunos presentan a Dios como colérico, como si quisiera genocidio, etc. Ahora, hay una forma en que los eruditos bíblicos y teólogos han tratado de abordar esos versículos. A veces podrían decir, bueno, ya sabes, es amoroso desde la perspectiva divina, pero simplemente no lo entendemos. Simplemente jugando la carta del misterio. He llegado al punto en el que simplemente digo que esos pasajes de las Escrituras que describen a Dios como poco amoroso se equivocan sobre Dios. En otras palabras, hay partes de la Biblia que tienen una identificación errónea de Dios. No digo eso porque crea que soy más inteligente que los demás. Digo eso porque creo que el testimonio bíblico en su conjunto, y especialmente la revelación de Dios, que creo que está en Jesús de Nazaret, apunta a un Dios que es amoroso, que no ordena genocidio, etc. Por esas razones creo que el amor es prominente, pero no en absolutamente cada versículo. Creo que las escrituras cristianas están inspiradas por Dios. Sin embargo, inspirado no significa que Dios solo los haya traído a cabo, o incluso que Dios, de alguna manera, controlara a los escritores de las escrituras. Creo que siempre hay una acción simbiótica entre el Espíritu de Dios y los escritores del texto, y no solo los escritores, sino también en el proceso de canonización, en nuestro proceso interpretativo, etc. Así que, en esta interacción simbiótica entre Dios y la creación, podemos obtener ideas increíblemente profundas y, creo que esenciales, sobre quién es Dios, sobre cómo deberíamos vivir, etc. Pero esta simbiosis también significa que criaturas imperfectas como tú y yo a veces podemos malinterpretar a Dios.
Así que esos pasajes bíblicos que creo que retratan a Dios de manera incorrecta, culpo a los escritores por malinterpretar a Dios. A menudo, eso es poner sus propios prejuicios en el texto, pensando que Dios quiere que maten a sus enemigos en lugar de amarlos. Orange County, California. Entrevistamos a Keith Giles, un autor y orador progresista. Tras haber sido pastor durante más de una década, decidió dejar el púlpito y seguir a Jesús de una manera diferente. En lugar de dirigir una iglesia tradicional, comenzó a reunir una comunidad en su hogar, donde todas las ofrendas se destinan a ayudar a los pobres de su comunidad. Giles es conocido por su enfoque radicalmente diferente del cristianismo tradicional y ha sido entrevistado en medios como CNN y Fox News. La razón de esta entrevista es su libro Jesús Invicto, condenando la falsa doctrina del tormento eterno, en el que examina las tres principales doctrinas sobre el más allá: tormento eterno, aniquilación y reconciliación universal. Giles argumenta que la enseñanza histórica de la Iglesia, durante los primeros 500 años, favorecía la reconciliación universal, y que la doctrina del tormento eterno, que se ha impuesto en los últimos siglos, no tiene base bíblica. Cuando Jesús habló en Mateo 25:46 sobre el castigo eterno, la palabra griega que utilizó fue kolasis. Esta palabra es fundamental para comprender el corazón de Dios en el juicio. Según William Barclay, un renombrado erudito bíblico, kolasis no se refiere a un castigo retributivo, sino a un proceso correctivo. En su uso original, esta palabra estaba asociada con la agricultura y describía la poda o de ramas con el propósito de que el árbol pudiera crecer más saludable y fuerte. Esto significa que el juicio de Dios no busca simplemente castigar por castigar, sino que tiene un propósito: corregir, sanar y restaurar. Es crucial destacar que Jesús no utiliza aquí una palabra como timoria, que habría indicado un castigo retributivo o vengativo. Si Jesús hubiera querido hablar de un castigo destructivo eterno, habría utilizado la expresión timoria aidios, que es la forma para describir un castigo interminable. Sin embargo, usó kolasis aionion, que indica un castigo correctivo temporal, limitado a un periodo de tiempo. Esto resalta un juicio que siempre tiene la restauración como objetivo final. Este matiz encaja perfectamente con el carácter de un Dios cuya esencia misma es el amor y cuya misión es reconciliar todas las cosas consigo mismo. Este no es un Dios que se deleita en el sufrimiento o en el tormento eterno, es un Dios que, incluso cuando nos disciplina, lo hace para sanarnos y llevarnos a una vida más plena. William Barclay señala que traducir kolasis como tormento eterno no solo es un error lingüístico, sino también un malentendido profundo del carácter divino. Cuando entendemos a Dios como el gran jardinero, podemos ver que la poda no es un acto de destrucción, sino de preparación. Incluso las experiencias más difíciles, incluso los momentos de juicio, son oportunidades para crecer en algo más hermoso y fructífero. Un Dios que poda no lo hace para arrasar el árbol, sino para ayudarlo a alcanzar su pleno potencial. Esta visión del juicio como restauración, y no como retribución, está completamente alineada con la obra redentora de Cristo. Cuando Jesús vino al mundo, su misión no fue salvar a unos pocos mientras condenaba al resto a una eternidad de tormento. Al contrario, Jesús vino a redimir a toda la creación, a reconciliar a todos con el Padre. Por lo tanto, el juicio eterno de Dios no es un castigo perpetuo y cruel, sino un acto de restauración divina. Incluso en el juicio, Dios busca la reconciliación. La justicia divina no es retributiva, como la entendemos en términos humanos, sino restaurativa. El juicio de Dios no es el fin, sino el medio para un nuevo comienzo. Es la forma en que Él corrige lo que está roto, poda lo que no da fruto, y prepara el camino para un crecimiento más abundante. Salem, Oregón. Thomas Talbot es un filósofo y teólogo estadounidense, conocido por su trabajo sobre la salvación universal y la reconciliación. Fue profesor de filosofía en la Universidad de Willamette durante más de 3 décadas. Es autor de El ineludible amor de Dios, en el que expone su visión de un Dios cuyo amor es tan grande que, al final, todos serán reconciliados con él. Nuestra pregunta para él es: ¿cómo puede explicar parábolas como la del trigo y la cizaña, donde claramente hay una separación entre condenados y salvados? La parábola del trigo y la cizaña, presentada por Jesús, ofrece una poderosa ilustración de la coexistencia del bien y el mal. En el relato, el trigo y la cizaña crecen juntos hasta la cosecha, cuando finalmente se separan. El trigo es almacenado y la cizaña es quemada. Como ejemplo, muchos dicen: yo, antes de bautizarme, era del mundo, era cizaña, pero nunca vemos que una cizaña se transforme en trigo. Esta verdad permanece tanto en la parábola como en la vida real.
el trigo nunca se convierte en cizaña, ni viceversa. Cuando se observa esta parábola a través de las doctrinas del arminianismo y el calvinismo, se revelan sus respectivas fortalezas y debilidades. El arminianismo enfatiza el amor de Dios al ofrecer libertad de elección a toda la humanidad. Según esta perspectiva, las personas pueden escoger a Cristo o rechazar la salvación, e incluso es posible cambiar de trigo a cizaña o viceversa. Sin embargo, este punto de vista no concuerda con la lógica de la parábola, donde no se menciona transformación alguna entre las dos plantas. Además, aunque el amor de Dios es universal, el arminianismo plantea que la mayoría sucumbe al pecado, mostrando un amor que, aunque bien intencionado, parece limitado en su eficacia para salvar. Por otro lado, el calvinismo, al igual que la parábola, sostiene que el trigo, los escogidos, y la cizaña, los perdidos, nacen en esas condiciones y permanecen así. La idea de que el trigo nunca se convierte en cizaña ni la cizaña en trigo concuerda tanto con la parábola como con la experiencia de la vida real. Sin embargo, la visión calvinista enfrenta el desafío de disminuir la libertad de elección humana y el amor inclusivo de Dios al postular una predestinación arbitraria. Este enfoque maximiza la soberanía divina, pero lo hace a expensas de una manifestación universal del amor redentor. La solución a esta tensión está en comprender la fuerza irresistible del amor de Dios. Este amor es tan poderoso y atrayente que, con cuerdas de amor, persuade a todos para que elijan a Cristo voluntariamente. Dios no fuerza, pero su amor es tan infinitamente deseable que se convierte en la opción inevitable. Así, el mal no se tolera indefinidamente, sino que es consumido por el fuego purificador. Dentro de cada persona hay trigo y cizaña. Llevamos la imagen divina, pero estamos contaminados por una naturaleza pecaminosa. La redención final no implica la destrucción de nuestra humanidad, sino la erradicación del pecado que la corrompe. La cizaña en nosotros, el mal, será extirpada y quemada, mientras que el trigo, la imagen restaurada de Dios, permanecerá para siempre. La parábola no describe solo un juicio externo, sino también una purificación interna mediante el fuego del amor divino. El arminianismo destaca el amor de Dios al dar libertad a las personas para elegir, pero su poder parece limitado porque muchos se pierden. Por otro lado, el calvinismo resalta el poder de Dios para salvar a los elegidos, pero su amor se ve restringido, ya que no ofrece una oportunidad real para todos. El universalismo armoniza ambas ideas, mostrando un amor irresistible y un poder completo que lleva a la salvación de todos sin violar la libertad. Una pregunta que suele surgir con frecuencia cuando se habla de este tema es: ¿por qué, entonces, la Biblia dice que algunos obtienen vida eterna por creer, mientras otros se pierden por no creer? Tradicionalmente los cristianos hemos descontextualizado muchísimo las palabras de Jesús, pues tengamos en cuenta que su audiencia eran personas del siglo I, personas de su época. Y la mayoría de cristianos toma este texto de Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y con esto cierran la discusión. Dicen, bien, hay perdidos y hay salvados. Y atribuyen estas palabras a un evento que ocurrirá en el futuro, donde habrán perdidos y habrán salvados. Sin embargo, el verdadero evangelio se encuentra en el versículo siguiente, que dice: porque Dios no envió a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por medio de Él. Y es que cuando analizamos Juan 3:16 en su contexto y en las palabras griegas que usó Jesús, encontramos que estaba hablando en una especie de presente continuo. Por ejemplo, hablaba de aquellos que creen en ese momento que están teniendo vida eterna o están siendo parte de la vida eterna. Quiere decir que la vida eterna no es algo que ocurre en el futuro, sino que, como dijo Jesús, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Así que la vida eterna es una experiencia de conocer a Dios a través de Jesús. Por lo que también la expresión perderse está contextualizada en un presente. Quiere decir que hay personas que a día de hoy están viviendo la vida eterna y hay personas que están viviendo perdidas. Jesús, cuando utilizó esta palabra apolumi, perderse, lo utilizó en contextos como la parábola del hijo pródigo, cuando el padre dice: este es mi hijo que se había perdido, pero ha sido encontrado.
o que desperdició sus bienes y vivió perdidamente, así como la oveja perdida, así como la dracma perdida de Lucas 15. Pero la contraparte no es que esto simplemente se pierde y queda destruido para siempre, sino que la historia completa de Jesús es que todo aquello que se había perdido finalmente es encontrado. Y esta es la buena noticia. Es realmente interesante como si miras la Biblia, que para muchas personas en el mundo occidental fue de alguna manera la guía. En el Antiguo Testamento no hay visión sobre la vida después de la muerte. Lo más cercano que obtienes es una palabra para pozo, una palabra para abismo, que significa que mueres y no estás aquí. Así que esta idea de que todo se trata de cuando mueres no es realmente la forma en que muchas personas lo han pensado. Y que la frase vida eterna era una forma muy del primer siglo judío de hablar sobre vivir, en armonía con lo divino en este momento. Así que la vida eterna no era un tipo de vida que sucede cuando mueres. La vida eterna se entendía como una cierta calidad de vida que estás experimentando en este momento, donde estás en una relación correcta con la tierra, con el medio ambiente, con los demás y contigo mismo. Eso se consideraba vida eterna. Así que creo que deberíamos empezar aquí. Creo que aquí es donde está la acción. Siendo así, ¿en qué momento las ideas hebreas originales sobre la vida después de la muerte comenzaron a transformarse, adoptando connotaciones de tormento eterno para los impíos y salvación eterna para los obedientes? Pedimos al Dr. Miguel Ángel Núñez que nos aclare este proceso. Tengo en mis manos una copia, tengo varias copias de esta novela de Dante Alighieri, La Divina Comedia. La Divina Comedia es un poema que en la mayoría de las traducciones aparece como prosa, pero es un gran poema que está dividido en cánticos y es producto de la imaginación de un autor que reunió numerosas escenas propias del folclore y la cultura de su tiempo y construyó un relato sobre el purgatorio, sobre el infierno y sobre el paraíso. Pero es una fantasía. Y la Vulgata Latina tomó buena parte de esa fantasía y tradujo Gehenna, la expresión griega Gehenna la tradujo por infierno. Se construyó alrededor de Gehenna, que es el nombre de un valle, se construyó todo un relato fantasioso sobre un Dios castigador, un Dios malévolo, para manipular a la gente. Lo que hay en el fondo de toda esta doctrina del infierno es construir un relato sobre Dios en base al miedo, en base al terror, en base al horror. Y yo no puedo entender la incongruencia de gente que dice amar a un Dios de amor, que a la vez predica de un Dios torturador. Porque ¿qué es el infierno? Una tortura eterna donde la gente se quema sin desvanecerse, es decir, sufriendo eternamente, simplemente porque supuestamente pecó. Lo del pecado es un gran dilema también definirlo desde el punto de vista moral, desde el punto de vista ético, desde el punto de vista bíblico, desde el punto de vista filosófico, como diría Hannah Arendt, la filósofa alemana. No hay algo más difícil que definir el mal. Julie nos explicó hace unos momentos el papel del lago de fuego y la segunda muerte en Apocalipsis, pero ¿qué hay del libro de la vida? ¿Es posible recibir un nombre nuevo cuando el viejo ha sido borrado? ¿O cómo funciona esta dinámica? El libro de la vida, mencionado en Apocalipsis, no es un registro estático. A lo largo de las Escrituras, encontramos ejemplos de nombres añadidos y eliminados del libro, lo que sugiere un proceso dinámico que refleja la relación cambiante de los individuos con Dios. Otras referencias bíblicas apoyan esta interpretación purificadora del fuego. Describe cómo Dios purifica a su pueblo en el horno de la aflicción. Habla de refinar al pueblo como se refina la plata y probarlos como el oro. Estas imágenes de fuego están asociadas con redención y transformación, no con castigo eterno. En conclusión, el lago de fuego no debe ser entendido como un infierno eterno,
sino como un símbolo de purificación y renovación. Entendemos que este mensaje es coherente y puede aceptarse, teniendo en cuenta incluso los Evangelios, Apocalipsis y el Antiguo Testamento, pero ¿qué hay de las explicaciones más detalladas y específicas sobre la salvación en el Nuevo Testamento? Escuchemos atentamente lo que nuestros invitados tienen para decir. En 1 Corintios 15, 22 al 28, Pablo nos revela el drama cósmico en toda su amplitud, así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Y al final, cuando Cristo someta todo Dios, cuando todos los poderes hostiles sean vencidos, Dios será todo en todos. Este es el fin de todas las cosas, no una división eterna entre salvados y condenados, sino la restauración de la totalidad del ser en el seno del amor divino. ¿Es acaso posible imaginar que Dios, siendo el creador de todo lo que existe, permita que cualquier parte de su creación quede fuera de su propósito eterno de redención? Es concebible que el Dios que, según Colosenses 1, 19 al 20, reconcilia consigo todas las cosas, tanto en los cielos como en la tierra, mediante la sangre de la cruz, permita que esta obra sea incompleta? No, porque lo que Cristo reconcilia, lo reconcilia plenamente, sin reservas ni excepciones. El infierno eterno, como suele ser concebido, no es una doctrina coherente con el Dios que conocemos en Cristo. Este Dios no es un déspota que exige lealtad bajo amenaza, sino el amor infinito que no descansa hasta que cada lengua, en su libertad, alabe y cada corazón, en su plenitud, se rinda al gozo. Cuando uno va al Nuevo Testamento, primero que aparecen son testimonios de fe, son los evangelios. Salvo Juan, que no es propiamente tal un evangelio, sino que es una reflexión teológica respecto a Jesucristo y la encarnación de Jesucristo, Dios encarnado. Cuando uno lee a Pablo, que es el gran autor del Nuevo Testamento y el gran constructor del pensamiento cristiano, junto con Juan, lo que ve es, en primer lugar, una tremenda compasión por la humanidad y una tremenda convicción del amor de Dios. Uno lee a Pablo en Romanos 8, por ejemplo, donde nos dice con toda claridad que no hay nada que nos pueda separar del amor de Dios. Nada. Y el nada es nada. Y luego viene gente que nos habla de perdición eterna, de tortura, de que tienes que mantenerte unido a Dios en la creencia en Dios para que no te pierdas eternamente. Y esa idea a mí me hace mucho ruido en mi mente. ¿Cómo es posible que en un periodo de tiempo ínfimo, que en la eternidad no es nada, 80 años, 90 años y 100 años, si es que vive 100 años, toda la eternidad tuya sea condicionada por algún acto, por alguna práctica o por alguna idea que tú tuviste por aceptar o rechazar? Perdónenme, pero si eso es la concepción de salvación, yo no puedo creer en ese Dios. No puedo, porque se me hace demasiado injusto. En primer lugar, yo no nací en este mundo aceptando vivir en este mundo. Nací por circunstancias que no dependen de mí. Y que me hagan creer que por una decisión, por una idea, por un acto, estoy condenado eternamente y además en un infierno que no se desvanece nunca, me parece que es no solo absurdo, me parece cruel. ¿Es entonces posible que el cristianismo haya corrompido la espiritualidad, vendiendo la salvación bajo términos amenazantes como perdición eterna, juicio y castigo? Aparentemente para muchas personas religiosas, tener razón no es suficiente. Es tener razón y que los demás estén equivocados. Es estar dentro y que los demás estén fuera. Es ser parte de los elegidos y que los demás no sean parte de los elegidos. Para muchas personas, volviendo a por qué la espiritualidad ha sido tan corrupta para tantas personas. Para muchas personas, su comprensión fundamental de la vida espiritual era averiguar quién lo tiene, quién no, quién está dentro, quién está fuera. Y empiezo
con un amor mucho más inclusivo por todos. Pero luego podemos elegir vivir de maneras particulares en este mundo. Un Dios que poda no lo hace para arrasar el árbol, sino para ayudarlo a alcanzar su pleno potencial. Esta visión del juicio como restauración, y no como retribución, está completamente alineada con la obra redentora de Cristo. Cuando Jesús vino al mundo, su misión no fue salvar a unos pocos mientras condenaba al resto a una eternidad de tormento. Al contrario, Jesús vino a redimir a toda la creación, a reconciliar a todos con el Padre. Por lo tanto, el juicio eterno de Dios no es un castigo perpetuo y cruel, sino un acto de restauración divina. Incluso en el juicio, Dios busca la reconciliación. La justicia divina no es retributiva, como la entendemos en términos humanos, sino restaurativa. El juicio de Dios no es el fin, sino el medio para un nuevo comienzo. Es la forma en que Él corrige lo que está roto, poda lo que no da fruto, y prepara el camino para un crecimiento más abundante. Si Dios es amor, y su amor nunca falla, entonces debemos abandonar la idea de un tormento eterno que contradice todo lo que Jesús nos enseñó sobre el carácter del Padre. En cambio, debemos abrazar la verdad de que la obra de Cristo fue lo suficientemente poderosa como para alcanzar a toda la humanidad y a toda la creación. No se trata de un evangelio de exclusión, sino de inclusión. No se trata de condenar, sino de restaurar. Así que, cuando escuchamos hablar de juicio, no debemos temerlo como el final. Más bien, deberíamos verlo como un proceso por el cual el gran jardinero está podando nuestras vidas para que podamos crecer en algo más hermoso, más pleno y más alineado con su diseño perfecto. Este es el corazón de Dios, no un juez implacable, sino un Padre amoroso que busca reconciliar a toda su creación consigo mismo. ¿Qué es la salvación? Para mí y para la Biblia, la salvación es una oportunidad que nos da Dios de vivir en un contexto distinto gracias y exclusivamente a Dios. Que dándose cuenta de que los seres humanos son falibles y finitos, crea un plan infalible e infinito, centrado en Dios y no en la humanidad. El plan de salvación ofrecida a toda la humanidad es un plan que no tiene nada que ver con coerción, con temor, con miedo, con infierno y con nada que se le parezca. Si todas las personas entendieran el inmenso amor del Señor, no tendrían por qué estar asustados por el infierno. A mí no me asusta el infierno. A mí me asustan los seres humanos. Como diría el filósofo francés Sartre, el infierno son la mirada de los otros. Y yo creo que eso es verdad. Creo que la historia que está contando Dios en la Biblia no es para nada sobre causas perdidas, sino más bien sobre que todo aquello que se ha perdido finalmente será restaurado. Que todo aquello que Adán arruinó con su pecado, Cristo lo restaura y lo deja aún mejor. No deberíamos subestimar tanto la gracia de Cristo al punto de considerar que el pecado finalmente llevará a millones de personas al infierno, mientras que la gracia de Dios tan solo salvará a una pequeña minoría. Cuando Jesús habló de que si fuera levantado de la tierra a todos atraería a sí mismo, estaba hablando de algo que realmente sería una realidad en el futuro. Pero hoy por hoy no siempre se levanta a Jesús, a ese Jesús que ama incondicionalmente. Pero estoy seguro que cualquiera que conozca a Jesús no le queda más que enamorarse de Él. Y por eso pienso que eventualmente todo lo que fue perdido será recuperado y restaurado. Finalmente, el amor de Dios y la gracia de Dios sobreabundará por encima del pecado, de cualquier dolor que hayamos tenido. Pienso que el amor cubrirá multitud de pecados. Y empiezo con un amor mucho más inclusivo por todos. Y al final, este amor incondicional triunfará, porque en Cristo, la última palabra no es juicio, sino la misericordia que triunfa sobre el juicio. En Dios tenemos todo. Todo. Sin Dios no tenemos nada. Mostrando un amor irresistible y un poder completo que lleva a la salvación de todos sin violar la libertad. Esta perspectiva no solo es coherente con el carácter simbólico de Apocalipsis, sino también con la forma en que el fuego se utiliza a lo largo de las Escrituras, como un medio para refinar, probar y restaurar. Porque el amor de Dios no fracasa. Al final, todas las cosas serán reconciliadas, y Dios será todo en todos.
Y no solo por nuestros pecados, sino por los pecados de todo el mundo. Todo el mundo. Craig, porque Dios estaba en Cristo, reconciliando al mundo consigo mismo, no tomando en cuenta nuestros pecados. Es el Salvador de todas las personas.